Hola, muy buenos días. Comenzamos esta grabación. Bueno, todo proyecto comienza con la necesidad de un cambio. En este caso, el reto consistía en fortalecer la coordinación entre ingeniería, manufactura y diferentes áreas de desarrollo de nuevos productos en la planta de Friedrich, que ahora es parte de RIM. Mi nombre es Allen Perdue. En esta presentación compartiré el desarrollo del proyecto que hemos estado trabajando denominado la optimización de la alineación interdepartamental mediante metodologías ágiles para mejorar la eficiencia operativa. A lo largo de la presentación mostraré no solamente los resultados alcanzados, sino también el camino recorrido, las decisiones que se tuvieron que tomar, las oportunidades de mejora identificadas y la manera en la que la retroalimentación contribuyó a fortalecer este proyecto. Entonces, comenzamos. El recorrido del proyecto, para poder tener una visión clara de hacia dónde íbamos, primero tuvimos que definir el reto de la organización. Después propusimos una solución basada en Scrum, la planeación, ejecución, medición del desempeño. Después determinamos causas, raíces y acciones de cómo íbamos a estar mejorando. Y después vimos los resultados del aprendizaje y la implementación de todo esto. Pasamos de una pasamos de una gestión reactiva a un modelo colaborativo donde se veía las necesidades de cada uno de los departamentos. Contexto un poquito de la problemática. Este proyecto afectaba mayormente a ingeniería, operaciones, que en este caso producción, calidad, el departamento de compras y planeación y producción. Entre operaciones tenemos no solo producción, sino también tenemos los departamentos de logística y los departamentos de em, surtido de materiales. La problemática identificada en este caso había una comunicación no estandarizada. Sí existía cierta comunicación, pero cada quien dentro de sus grupos tenían sus maneras de trabajar y muchas veces había un choque entre esas. Las diferencias entre prioridades y responsabilidades, especialmente cuando se empezaba a trabajar algún proyecto, se tenía la situación donde salía una urgencia de producción, llegaba el gerente y nos cambiaba ahí un poquito las prioridades y no había esa comunicación donde yo como el de proyectos estaba esperando ciertas entregas y 3, 4 días después, una semana después me di cuenta pues que me habían quitado el recurso y pues no se había avanzado hasta la junta de seguimiento que teníamos de forma semanal. Eso era la situación original. La información incompleta, muchas veces llegaba a la junta y a la junta era cuando se quería actualizar todo, cuando querían dar el estatus de lo que había pasado, lo que no había pasado, la justificación. Cambios administrativos de manera reactiva, como les decía, de repente llegaba, no voy a mencionar nombres, pero llegaba el gerente de planta y como que dejen todo lo que están haciendo, vamos a juntarnos, vamos a revisar esto y todos los proyectos se dejaban al lado. Entonces yo como persona encargada de proyectos complicaba un poquito las cosas porque no me veía los resultados. Y más que yo estaba estacionado generalmente de forma remota, ya sea trabajando de casa o en el corporativo de San Antonio. También había una falta de visibilidad integral del avance del proyecto. Se tenía muchas cosas establecidas. Eh, yo estaba en proyectos por más de 15 años y pues tengo mis metodologías con las cuales he trabajado siempre para llevar minutas, para llevar comunicación, presentaciones, etcétera. Sin embargo, pues también se identificó que mi manera de comunicarme tenía oportunidades de mejorar. Y como siempre, en casi todos los proyectos había un riesgo de retrasos, retrabajos y duplicidad de esfuerzos. Yo creo que ese es uno de los más grandes, donde tenía múltiples equipos trabajando en una cosa y todos asumían que tenían que hacerlo y lo estaban haciendo duplicado. Entonces, cada área tenía sus diferentes aspectos en los que se enfocaba. Entonces, el reto principal no era únicamente implementar una herramienta, sino establecer una forma de trabajo común que fortaleciera la colaboración y la transparencia entre las áreas.
El objetivo de alcance, lo primero, como todo proyecto, necesitamos definir el scope. o- y lo más importante que muchas veces dejamos de lado es qué está incluido en el proyecto y qué no está incluido en el proyecto. Generalmente nos vamos y definimos qué es lo que está incluido, pero perdemos ese enfoque en qué no es parte del proyecto y es donde empieza a ver las diferencias, donde empezamos a separarnos de lo que queremos lograr y salen otras cositas y le empezamos a agregar y el proyecto que habíamos tenido considerado que iba a durar 2, 3, 4 meses o 2, 3, 4 semanas termina convirtiéndose en el doble o el triple, que de ahí vienen después otras consecuencias de nunca entregamos a tiempo, nunca estamos listos. Entonces lo que se propuso, el objetivo principal era mejorar la comunicación entre los diferentes departamentos utilizando una gestión basada en Scrum. Este, Teníamos que hacer un buen control de cambios para la introducción de nuevos productos y tratar de reducir en al menos el 20% los retrasos asociados con la ejecución del proyecto. Entonces ya no nada más era tener un estándar que nosotros definíamos cuánto se tardaba un proyecto, sino que los nuevos proyectos tratar de reducirlos hasta en un 20% y mantenernos a tiempo, que probablemente, especialmente si lo vemos desde el punto de vista de gerencia, es lo más importante, la ejecución, el terminarlo en tiempo. Entonces, esto incluyó definición de los roles de Scrum, quién iba a tener las diferentes responsabilidades, creación y reglamentación de un backlog donde tuviéramos la lista de todas las tareas que se tenían que ejecutar. Se creó un sprint piloto de 2 semanas para que todos los integrantes de los diferentes equipos entendieran qué era lo que tenían que lograr y cómo se iba a trabajar, porque estábamos rompiendo esquemas de muchos años de trabajo. Entonces, se creó un piloto. Se estableció un flujo estructurado del control de los cambios. Esto yo creo que es uno de los puntos más importantes para que de repente llegaba alguien y decía, ahora quiero esto, y lo implementábamos y se empezaba a trabajar de ello. Y ahora pues necesitábamos controlar qué iba a cambiar y cómo lo íbamos a manejar. La otra era la evaluación de impacto de tiempo, costo y alcance. Cada vez que hay un cambio, cada vez que se desarrolla un proyecto, hay un impacto de alguna manera. Entonces eso se determinó que se tiene que evaluar desde un principio. También necesitábamos una forma de comunicar, un tablero, un dashboard, donde indicara cómo vamos progresando. Y por último, algo que también generalmente se deja al lado es la gestión de mejora continua y la administración de riesgos. Es algo crítico en un proyecto. Todos los que hemos trabajado en proyectos por mucho tiempo nos hemos dado cuenta que salen cosas y no aprendemos de las cosas porque no estamos identificando correctamente los riesgos, no estamos implementando una mejora continua. Cosas que determinamos que estaban fuera del alcance. Esto iba a ser exclusivamente para nuevos productos y todos los departamentos involucrados. No se iba a implementar en toda la empresa, al menos en esta parte inicial. No íbamos a integrarnos con los sistemas de ERP para control de producción, simplemente enfocarnos en nuevos productos y generalmente nuevos productos no son parte del ERP mientras están desarrollando, ya que se desarrollan, pasan por otro proceso. Este, y también no estaba incluido modificar la estructura organizacional. Íbamos a tomar las mismas estructuras, la misma gente que teníamos, simplemente íbamos a asignar los roles de forma correcta. Bueno, continuando aquí un poquito más, una de las cosas que nosotros programamos y presentamos ante todos es esta pantalla que estamos viendo ahorita para entender cómo funciona Scrum y que todo el equipo estuviera enterado del funcionamiento. No voy a entrar mucho en detalles, pero lo que es un backlog, lo que es la planeación del sprint, cuánto iba a durar esos sprints, que en este caso eran 2 semanas. Que para poder ser efectivos tenemos que tener nuestra reunión de 15 minutos todos los días, que en ocasiones eran 5 minutos, en ocasiones a lo mejor nos extendíamos este, 1 o 2 minutos más porque empezó a haber mucha participación y desarrolló el incremento, revisión del sprint, retrospectivas. Entonces, aquí lo más importante es que había una planeación, había una ejecución donde estábamos trabajando, había un seguimiento y al transmitirle esto al equipo, como siempre hubo algunas personas que se resistían porque pues, siempre hay otras prioridades, otro trabajo, pero en este caso eh, se tomó muy bien y como ya habíamos tenido ese primer sprint de muestra, voy a llamarlo así, con lo cual les empezaron a ver y tomamos una tarea muy pequeña y la trabajamos, nos sirvió de mucho.
Planeación estratégica. Dentro del esquema Scrum, pues aplicamos mucho de lo que es mi experiencia en la administración de proyectos. Entonces elaboramos el Work Breakdown Structure o el WBS. Se define una línea de tiempo de las tareas principales y los objetivos que se tienen que lograr, los hitos o metas que íbamos a estar logrando, los little wins que les llamo yo. Este, y se elaboró un esquema donde teníamos todas las tareas que tenían, cómo estaban planeadas, cómo se iban a ejecutar, para que desde un principio todo el mundo viera el alcance y conforme fuéramos progresando, fuera de una manera clara cómo estábamos avanzando y marcando, y a todo el mundo le encantaba el hecho de que ya completé y el ver que va progresando el proyecto. Ejecución y seguimiento, pues tuvimos cuatro sprints, el primero de planeación, el segundo fue de control de cambios. Ya después de que tuvimos la planeación, de repente surgió de que, también queremos ver esto, ok, si vamos a ver esto, no estamos diciendo no es posible, estamos diciendo al incrementar, al agregar este cambio, incrementa el trabajo, lo cual va a impactar nuestra línea de tiempo en algunas ocasiones, algunas sí se pueden implementar sin ningún impacto, pero el hecho de sentarnos y revisar con las personas afectadas. Esto es lo que se está proponiendo hacer, esto es lo que queremos hacer, este es el impacto que se va a tener sobre nuestros objetivos. En muchas ocasiones nos vimos con que, no, en realidad no era tan necesario. Entonces, con eso ayudó a filtrarlo. Ahora, no quiere decir se elimina totalmente, no quiere decir no estamos considerando lo que estás diciendo. Estamos diciendo de que en este momento no. Entonces, se tomaba nota de esas y lo decíamos, ok, esto puede ser una fase 2, una segunda fase, o a lo mejor cuando ya lo implementemos en otro departamento, en otras áreas, podemos considerar esto para empezar a enriquecer, que a final de cuentas es mejora continua que tenemos que tener. Los indicadores, nuevamente el dashboard donde estábamos monitoreando cómo íbamos progresando. En ocasiones el dashboard era una impresión y la pegábamos en un cartel en el área de donde estaban trabajando en el área de producción los de nuevos proyectos, y ahí pueden ir y tienen sus tareas y de repente iban, ya ponían sus marquitas de que ya lo completé. También se vieron algunas herramientas en el teléfono, donde en el teléfono se podía estar marcando el avance. Continuamos. Indicadores de desempeño. Este, Muy satisfecho yo con este proyecto. Como comentaba, tengo más de 15 años trabajando en proyectos. He trabajado de metodologías muy diferentes, y nunca había implementado Scrum. Para mí Scrum era algo exclusivamente de software, y aunque yo desarrollé software en algún tiempo, nunca lo visualicé que pudiéramos usar Scrum, y el implementarlo aquí, gracias a esta tarea, fue algo interesante y me dio resultados muy buenos. Eh, Cumplimos los indicadores de progreso, los KPIs, en 92, arriba del 92%, lo cual pues generalmente no pasa. Había muchas desviaciones. em, y entonces muy exitoso en cuanto a eso. El burn down, los trabajos se fueron completando a tiempo. Si había alguno que se quedaba retrasado, lo metíamos en el siguiente, analizábamos cómo lo íbamos. En el Daily Scrum íbamos viendo cómo se iban atrasando las cosas y hacíamos planes de inmediato de cómo lo íbamos corrigiendo. Este, el avance, como les digo, iba avanzando muy bien. Teníamos nuestra matriz de riesgo, sabíamos las cosas que nos podían impactar, entonces desde un principio estábamos buscando las soluciones, estamos previniendo que eso nos pudiera suceder, y creo que fuimos exitosos en gran parte. Los resultados principales, como les diga, tuvimos un seguimiento del 92,5%, que es maravilloso para mí. Hubo un avance estable de lo que se tenía que lograr. Los riesgos estaban controlados y no tuvimos desviaciones críticas, lo cual es, en los 5 años que tengo trabajando para Friedrich, pues es algo nuevo, ¿verdad? El programa mejora continua.
cambiar la mentalidad de una persona de que, es que ahora esto es un problema. No, esto es una oportunidad nueva de cómo vamos a mejorar. Y esto en cualquier parte de un proyecto hay mejora continua. No porque nos salió bien el primer sprint no quiere decir que no lo podemos hacer mejor el segundo. La metodología que utilizamos para esto fue cinco porqués. El porqué primero lo aplicamos desde el problema original de la falta de comunicación. ¿Por qué había esa falta de comunicación en nuevos proyectos, en nuevos productos, perdón? Porque la información, pues sí, sí existía y cada departamento la tenía, pero no se estaba compartiendo. ¿Y por qué? Porque no existe un proceso definido para la comunicación. ¿Pero por qué? Porque cada quien usaba sus propios mecanismos, cada quien tenía sus formas i- individuales sí, incluso individuales o por departamento de cómo hacerlas. Porque nunca se había establecido un estándar de las responsabilidades que tenían cada quien y cómo seguirlas. Este, incluso adelantándome un poquito a lo que viene un poquito más adelante, pero fue tanto el éxito de esto de que vamos a crear un nuevo esquema y lo vamos a implementar por toda la empresa en un periodo de 2 años más. Entonces, vamos a crear nuevas formas de trabajar, estándares, se va a documentar, vamos a volver a analizar todo el proceso de nuevos productos. Y ya que se implementan nuevos productos, pues lo vamos a empezar a estandarizar. Incluso esto es algo que está viendo RIM a nivel internacional como una posibilidad y voy a tener la oportunidad y aunque ya lo platiqué con el presidente de las Américas, voy a tener la oportunidad de presentar todo lo que logramos y cómo lo logramos para ver si lo podemos implementar en Estados Unidos primeramente y ya después continuamos con Latinoamérica. Llevamos un control de todas las acciones correctivas que se hicieron. Hubo muchas cosas preventivas que también se estuvieron trabajando para poder mitigar el control de todo esto. Resultados alcanzados. Para mí, satisfacción personal, lo primero es ver que las cosas estaban fluyendo, ver que la gente estaba motivada, ver que estábamos alcanzando los objetivos a tiempo, ver que identificamos riesgos y lo estuvimos trabajando correspondidamente. Pero cuando ya tuve la primera encuesta, el coach me hizo algunas observaciones de que mi forma de comunicarme no era la ideal o lo que ellos querían y fue una mejora personal donde mejoré y ya en la segunda encuesta pues me dio 5 de 5, entonces muy contento porque este, se logró el objetivo, pero yo creo que lo más grande es cuando empiezas a ver el cambio en la organización, el cambio en la gente, la motivación en la gente para seguir trabajando y al final de cuentas yo siempre he dicho pues... No hay mejor respuesta que digas lo terminé a tiempo, aunque tengas todos los pretextos del mundo por los cuales se retrasó el proyecto. Gerencia lo que quiere escuchar es lo terminé a tiempo y dentro del presupuesto que teníamos. Este, Más allá del proyecto, como project manager, aprendí pues una nueva metodología que Scrum tenía mis ideas y de hecho yo estaba certificado como Scrum Master en el área software. Nunca pensé, nunca me pasó por la cabeza el aplicarlo en diferentes áreas, aunque yo sabía en teoría que se podía, no lo había hecho, entonces esto me dio una oportunidad de poder aplicarlo. Este, Me permitió confirmar de que administrar un proyecto no consiste únicamente en elaborar el WS, el tener nuestra línea de tiempo, sino enfocarme un poquito más en la comunicación, tener un impacto directamente en el desempeño del equipo. Eh, Generalmente entramos en juntitis cuando estamos en corporaciones grandes donde evitamos las juntas. Entonces, por eso tenemos las juntas semanales de revisión. Sin embargo, el tener nuestros 15 minutos donde estamos tocando qué fue los avances, qué fue lo que logramos, tener esos pequeños wins a- agradecer a la gente por su trabajo y ver que la gente vea que estamos en realidad haciendo un cambio bueno y reconocido. Finalmente, pues conclusiones, pues se cumplieron con todos los objetivos del proyecto, tanto dentro de la empresa como para mí, para este semestre corporativo. Eh, Vimos que Scrum es una alternativa, no funciona para todo, pero para algunos de los proyectos nos sirve mucho para poder avanzar. Los indicadores fueron buenos y se cumplieron los objetivos.
se establecieron los principios de mejora continua y estamos empezando a cambiar esa mentalidad, al menos en la planta de Guadalupe, Nuevo León, donde ya se va a empezar a trabajar esto y esto ya se empieza a regar, a diseminar en el corporativo de San Antonio. Este, aparte que pues siempre tú como project manager, yo como project manager, estamos trabajando constantemente con gente, estamos aprendiendo nuevas metodologías, simplemente el trabajar con un equipo y otro, aprendes a cómo comunicarte e interactuar con diferentes personas. Este, creo que lo más grande que me llevé yo en lo personal es hay muchas metodologías, no nos tenemos que cerrar en una y hay que ver que según el proyecto hay que aplicar la manera correcta. Entonces, en lo personal, me gustaría agradecer a Tech Milenio, a ti, este, por todo tu apoyo, tu guía. Yo sé que no estuve en las clases porque debido a mi trabajo, como ya te das cuenta, traigo muchos proyectos por todo Estados Unidos y México. Este, pero aprendí mucho, me encantó tu retroalimentación y todo lo que me diste me fue de gran ayuda. Me gustaría en alguna oportunidad, si se puede, programar una pequeña junta antes de terminar el ciclo y nada más tener una conversación contigo. Eh, y pues muchas gracias por tu tiempo, atención y hasta luego.